Listo, ya estamos grabando, mi querido codirector. Bueno, esta reunión obedece a la reunión de red para analizar los resultados y bueno, todo lo acontecido durante el momento intermedio del curso, pues que cubre las tareas 2, 3 y 4. Vamos a compartir pantalla. Compartir la pantalla, la ventana. Listo. Pues aquí estamos viendo la sección de avance académico. Vamos a irnos a administración académica para ver pues específicamente las del momento intermedio, ¿no? De todas maneras, yo siento no, debe haber seguramente varios estudiantes que aún tengan problemas con sus notas, porque también me escribió una consejera, no, una docente de inclusión, como se llaman ahora, comentándome el caso de Marta Suárez, perdón, Lina Morales. Tiene problemas, bueno, tiene problemas, no, dice es que sacó 7 puntos en la tarea 2 y 14 en la 4. Entonces le quedan 2,9. Entonces toca entrar a revisar eso. Entonces, la cuestión ahí es, bueno, pues saber identificar dentro de tanta gente quién aún mantiene problemas si no te avisan, ¿no? Sí, mire que hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta que perdieron. Sí, o que aprobaron la materia y pues no les importa el promedio, que les haya quedado un 3,5, 3,7. Y dijo, aprobaron, no molesto más, me quedo quietico. Pero bueno, eh, entonces aquí digamos que para resumir, mi querido Juanca, la mayor deserción ocurre en la tarea 3, ¿no? En tarea 3, sí. Cuando uno entra a analizar la encuesta de evaluación que logramos que 350 estudiantes respondieran, muchos en la pregunta de qué actividad fue la que más se les dificultó, hubo un gran porcentaje, no recuerdo en este momento cuánto, pero pues sí, digamos que fue un porcentaje alto, eh, afirmaba que la tarea 3 le costó trabajo no por el contenido, sino por el tema tecnológico. Sí, O sí, bien porque no manejaban bien las herramientas, o porque no ponían o no sabían cómo, bueno, que es lo mismo, ¿no? No sabían cómo exportarlo en formato MP4. pese a que teníamos un video explicativo de cómo convertir Exactamente. el PowerPoint O tan en un sencillo video. como es escribir en Google, compadre, cómo cambiar, cómo pasar un archivo de video a MP4. Es así de sencillo. Entonces, pues eso sí evidencia un gran problema de analfabetismo digital en mucha gente, sobre todo en aquellos y aquellas que tienen, pues ya tienen sus añitos y tienen bastante tiempo sin retomar sus estudios, ¿no? Universitarios, o bueno. Eso influyó en gran parte en en este número tan grande de no presentados, 3,219. ¿Cuánto en promedio? La mitad.
Sí, prácticamente porque pues Prácticamente entregaron 50. 3.700. Es que mira que ya de entrada, como casi siempre pasa, arrancamos con 1.000 que no presentan en la primera tarea. Esa cifra se duplica para la segunda, 2.044, y sube a 1.000 para la tercera, y se baja un Eso, poquito para la segunda, y se baja considerablemente en la última. Bueno, ahorita hablamos de eso. Pero entonces este factor aquí del video creo que se convirtió en una barrera autoimpuesta para que muchos estudiantes no pudieran presentar la tarea. Ya fuera porque la hicieron, como ocurrió en algunos casos, que los mismos estudiantes nos evidenciaron, porque lo que hacían era presentar el trabajo en PowerPoint. Entonces, claro, pues la plataforma ni siquiera se los aceptaba porque el único archivo que estaba configurado para ser recibido para esa tarea era MP4. así es. Entonces, este es uno de esos casos en los que desde los mismos criterios de evaluación, se convierten en barrera para que el estudiante cargue los trabajos correcta y oportunamente. Correcta y oportunamente. Fíjate cómo desde la tarea 4, si mal no estoy, esta gente, los ingenieros o pues la gente que trabaja en la BIMEP decidieron poner un recuadro para explicar cómo era que debería salir el estado cuando ellos cargaban los trabajos, porque también pasaba que, mira qué chistoso eso, pues chistoso no, porque es grave. Absurdo. Muchos estudiantes también, es este Ahí está. recuadrito, Ahí este está. recuadrito. Esto ellos lo pusieron como el de la tarea 4, porque muchos lo dejaban en borrador y no lo enviaban. Entonces, eh, esta es otra barrera también, digamos que orgánica, no sé qué otra manera de decirlo orgánica, porque pues es producida por la misma universidad, por el mismo sistema. ¿Será? Sí, es una barrera. Sí, el hecho, ellos tienen que, diría yo, hacer, bueno, simplificar ese proceso de carga que antes no pasaba, que antes era muy sencillo. Antes era cargar el trabajo y enviar y adiós. Sí, en nuestro tiempo fue así, ¿cierto? Sí, Hace en décadas. cambio ahora ellos lo cargan, y luego deben enviarlo y bueno, digamos que es muy similar, pero sí pasaba y eso también nos dio cuenta Xiomara, que había gente que no cargaba el trabajo, pero hacía el envío. Entonces muchos estudiantes creían que lo habían enviado y resulta que no. Entonces muchos de ellos eran también aquellos que nos escribían que, profe, que es que no me han calificado, que es que no me han calificado, pues claro, pues que iba a calificar la herramienta si no habían enviado el trabajo. Y uno con este enredo y con este tema de que muchos trabajos eran ocultados, ¿te acuerdas como lo que nos No lo comentaba Xiomara? veíamos, no lo Entonces ni veíamos. lo veía el estudiante, uno tampoco lo veía y uno se confiaba de que el estudiante efectivamente sí lo había enviado. Pero solo hasta el final de la calificación, tiempos bastante tardíos, digamos que para darle oportunidad nuevamente al estudiante, era que nos dábamos cuenta y el mismo estudiante también ya después, digamos que se pone a pensar, ay, profe, sí, efectivamente yo no lo cargué, etcétera, etcétera. Entonces, como vos decís y siempre has dicho, creo que aquí una de las grandes fallas tiene que ver con la inducción. Sí. No solamente los estudiantes, sino también nosotros.
yo sí considero una falla grandísima el hecho de que digamos que no estábamos preparados para Evaluya, ni siquiera nos informaron al inicio del periodo o desde finales del periodo anterior. Cuando nos dimos cuenta, pues eso ya estaba andando y también llegó una capacitación, yo diría que más o menos tardía, porque pues fue ya sobre mayo, si mal no estoy, eh, que indicaban cómo hacer correcciones, ¿no? Cómo extender el plazo de una tarea o cómo dar otro intento. Pero nunca nos explicaron, por ejemplo, que nosotros podemos hacer calificaciones manuales. De eso me di cuenta yo. O subirlas, sí. El tema es que Evaluya para estos cursos grandes no está preparado para las nivelaciones, para lo que nosotros llamamos nivelatories. Se demora mucho y esa demora obviamente afecta, impacta negativamente pues los resultados del curso, la motivación de los estudiantes, aumenta la cantidad de inconformidades. Yo la verdad no sé cómo no hubo más quejas, porque no hubo quejas. Hubo dos derechos de petición. Sí. Hubo dos Sencillo, derechos de petición, pero no hubo queja alguna. Mira qué contradictorio, eso me parece muy contradictorio, pero sí muchas inconformidades que recibimos a través del correo. Entonces, sí, yo sí considero que Evaluya fue en gran parte pura bulla. uno de los factores, o si no el factor que mayor incidencia tuvo en los resultados. Mira que bajamos el nivel de aprobación frente a los dos últimos periodos. Quedamos en 56.70, ni siquiera llegamos al 60. Pero en la nota 1, pues fue igual. Nota 1, que son Sí, la nota las 1 que 4 tuvo primeras tareas. tanto, Mira, aprobaron solo el 57.41%. que tenían como 10 preguntas desfasadas con sus respuestas. Ah, bueno, esa fue la otra, ¿no? También. El primer problema que tuvimos fue precisamente en la tarea 1, con esos errores en la configuración de las preguntas, correcto. Y muchos estudiantes seguramente se quedaron así, porque Sí, nosotros pues corregíamos pues aquellos que nos indicaban, ¿no? Que o manifestaban esa inconformidad. sí, Pero pues para ponerse solo dos profesores a revisar nuevamente 5.000 trabajos o 5.000 cuestionarios en este caso, pues le queda a uno, pues es complejo, es difícil, es difícil. De todas maneras, yo personalmente pensé que nos iba a ir peor en términos de aprobación. En términos de aprobación. Pensé que iba a ser por ahí un 40 y algo. No obstante, ¿dónde está? ¿Dónde es que puede ver uno el histórico? cuando construyas el PDF, me lo puedes regalar también para ver Claro que mis sí, por supuesto. presentaciones acá. Estoy nuevo. Sí, claro. Mira, por ejemplo, el periodo pasado, el 25, 71. 71.87, no casi el 72. En el hace un año, 60%. Yo pensé que íbamos a tener este promedio, mira, que esto es del 2024, del 05-2024. Entonces volvimos Al 23. al porcentaje anteriores.
Cuando uno empieza a analizar, no hay realmente, bueno, digamos que el análisis de siempre, ¿no? No es problema con que la gente no entienda las tareas, con que no entienda las guías. La gente que presenta los trabajos a tiempo le va muy bien. La gente que asiste a las CIPAs también, Pues le va muy eh, bien. la gente, por lo general le va muy bien porque hay gente, son los más aplicados, es la gente que mayor organiza su tiempo o que tiene más tiempo para dedicarlo a este tema de sus responsabilidades académicas, pero sí considero que esto que pasó en la tarea 3 sí es un gran llamado de atención. Afortunadamente, logramos, digamos que bajarlo un poquito, pero no en los niveles de la tarea 1 y la tarea 2, porque quedamos en 2.965 la tarea 3, la tarea 4, perdón, de los que no entregaron. Entonces, desde aquí, pues la motivación baja muchísimo, baja muchísimo. Otro tema también bueno, se logró solucionar gracias, entre otras cosas, a la entrada y el apoyo de los profes del 803, fue el tema de los reportes SAI, que fue quizá uno de los lunares más grandes el periodo pasado, porque pues entre dos no dábamos abasto para certificar a tanta gente, para reportar, perdón, a tanta gente en el SAI. Ya con la llegada de ellos, pues digamos que logramos equilibrar o mejorar pues estas estadísticas del SAI. Porque creo que superamos los 7.000. Uy, sí. Y eso gracias a, pues sobre todo a ellos. Era 8.222 reportes en total, de los cuales quedan por cerrar 46. Este dato falta que... ¿Vos alcanzaste a cerrar los tuyos? Sí, los que te pasé. El listado que me diste lo... Sí, estos 46 son de... son de... 9.003. Vamos ahorita. Son de los profes del 803 que nos colaboraron con estos reportes en el 1602. Me toca enviarle el listadito. De hecho, yo ya se lo envié a la profe Nidia la semana pasada, pero le voy a enviar exclusivamente, porque yo le envié todo el reporte. Sí, los que no están cerrados, sí. Los 8.222. O sea, de esos 8.222, 46 deben cerrarse. Está bien. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. De frente a lo que yo decía anteriormente, que no es tanto la dificultad con la tarea, sino que tiene que ver más con factores externos como la organización del tiempo. Todavía creo que la universidad está fallando en permitirle al estudiante de primera matrícula, sobre todo al de primera matrícula, matricular todos los cursos que le aparecen allí, y después ellos se dan cuenta que no son capaces de atender todos al tiempo. De allí Sí, a que cursos de estos transversales como competencias comunicativas queden, digamos que en el, como en el último lugar de atención, por ponerlo de alguna manera, ¿no? La atención por parte del estudiante, pues el estudiante se enfoca pues en los cursos propios de su área, pues, de la carrera, del programa que están estudiando. Y cuenta de eso da la gran cantidad de gente que recuperábamos en cada tarea, que fue bastante. No obstante, aquí sí tengo que manifestar algo que me preocupa mucho también, y es que precisamente esa demora en calificar devaluya
sumado a los problemas del certificador que no certificaban todas las calificaciones, y fíjate que eso nos pasó desde el principio, desde la tarea 1. Y no subía. Entonces, no tuvimos un dato exacto por tarea de cuántos efectivamente estudiantes se recuperaron. Yo afortunadamente cada vez que certificaba, tomaba una captura de pantalla y eso de cierta manera me ha permitido pues tener una estadística, pero una estadística que no es real. Por ejemplo, antes del viernes, que fue cuando entre el ingeniero Miguel Pinto 24. y la ingeniera Carmen Bolaños, mira que fue el 24, entre las 12, porque primero lo hizo Miguel, el ingeniero Miguel, y luego ya casi a las 4, mira, 3:56, 3:41, 3:43, lo hizo la ingeniera Carmen Bolaños. Ella volvió a certificar las tareas del momento intermedio, pues como aparece aquí. Pero lo intentó varias veces, supongo. sí, claro. Eso toda la tarde del viernes o desde el mediodía, esto no nos funcionaba. Pues porque ellos abrieron todas las tareas y ellos volvieron a certificar e incluso reportar la nota 1 y la nota 2. Eso quiere decir que a nosotros nos toca volver a abrir para actualizar este ajuste de los puntos CIPAS que hicimos hoy. Y entre otras cosas, para reajustar uno que otro estudiante que tiene ese problema de que no le aparece la calificación, por ejemplo. Y tengo un caso especialísimo de uno de los 2 chicos sordos que tenemos, que son 2, Jennifer Lorena, ella ya entregó todo muy oportunamente, ya tiene la calificación, esa calificación pues tocó hacerla manual obviamente, pero el otro estudiante, Darwin Libardo Montaña, si mal no estoy, es el apellido, el hombre no ha cargado las tareas 3 y 4. Yo desde la semana pasada le he estado diciendo, hombre, por favor, Darwin, e incluso le aperturé nuevamente las tareas 3 y 4 hasta el viernes 24. Se las volví a habilitar hoy. Me respondió, profe, ahorita no puedo. Me toca cuando llegue a la casa, entonces listo, pero que no pase hoy porque hasta hoy tiene plazo. Hasta hoy le di plazo yo. Y eso que Emily, la intérprete, ya había compartido en el chat grupal los videos de él interpretados por ella. Entonces, pues si ese hombre, lamentablemente, si hoy no carga, pues pierde el curso. Porque pues ya muchas veces le he escrito yo a ese muchacho diciéndole, por favor, cárguelo, cárguelo. Así no lo ha interpretado Emily, que efectivamente, como lo acabé de decir, ya los había interpretado. Así sea los que usted tiene, pero cárguelos en formato MP4, hermano, y después miramos ya la interpretación que hace Emily con base en esa interpretación, pues lo calificamos manualmente, pero lo importante es que lo cargue, pero pues no le dio la gana. No ha querido, no ha entendido. ¿Pero tiene alguna situación especial o qué? No, pues el trabajo, pero pues, no sé. Sí, ya están dando. Ya están entregando. La verdad no sé. O sea, hay que reabrir y volver a cerrar. Sí, Para poder centralizar. abrir tarea 1, que la nota 2, abrir la nota 1 para poder volver a reportar tareas 3 y 4, al menos para que este muchacho pues le queden las calificaciones, porque él pues sí hizo los trabajos, obviamente, y los entregó. Sí hubo una demora, eso pues tenemos que comentarlo también, una demora por parte de Emily en la interpretación, pero también hablando con otros profes, me comentaban que en conversaciones con estos docentes intérpretes, que ellos también tenían una sobrecarga de ¿Qué más, trabajo. profe? Sí, Una es una sobrecarga de sobrecarga. trabajo que les impedía pues atender oportunamente
y eficientemente pues a todos los estudiantes, al menos pues sordos, ¿no? Que tenían a su cargo. Entonces que sí había una sobrecarga ¿Cómo es por ese parte de mecanismo? ese trabajo. ¿Cómo hacen? ¿Cómo están pelados? Son cosas que No, saben pues del recurso. pues en nuestro caso lo que hacemos es armar un chat grupal, ¿no? Como vos sabés. Y la indicación siempre ha sido que todo se hace a través de ese chat grupal y ellos comparten sus videos en ese chat grupal para que tan pronto sea compartido, él o la intérprete en este caso, pues interprete obviamente esos videos, que nos lo comparte, que lo vuelve a compartir ahí mismo, ¿no? Cargados en YouTube. Entonces lo que le debe hacer el estudiante es descargarlo, por ejemplo, en nuestro caso para la tarea 3, descargarlo en formato MP4 y cargarlo en el entorno de evaluación de cada una de las tareas. Sí, habí visto el cargue y descargue, pero no sabía que ya era al final que se le subían. Bueno, Pues no, se supone que es en la medida en que ellos van cargando, sino que si nosotros sí tuvimos un retraso precisamente porque a nosotros se nos demoró acordate que teníamos asignada una intérprete que luego nos dijo que ella ya no estaba asignada, y a mí me tocó hablar entonces directamente con el líder nacional de consejería, en este caso sí sí, son recuerdo eso. consejeros, para Lo que recuerdo. Emily quedara asignada para el curso, como la intérprete, digamos que oficial de nuestro curso en este periodo. Pero seguimos teniendo muchos problemas en términos, yo diría que protocolarios, es decir, nadie informa por un correo, no hay un correo oficial que informe, mire, fue asignada tal persona como intérprete. Sí, como intérprete. Por ejemplo, ni Miguel, ni Carmen, o ni siquiera el Juan Carlos Romero Frenchi tampoco nos escribieron para informarnos, profe, ya están listos, ya está solucionado el tema de la certificación, por ejemplo, a pesar de que eso rotó por USH, por BIMEP, por BIASI. Entonces, si uno está atento, uno no se da cuenta. Entonces, eso también es una gran falla que estamos teniendo, y que afecta, obviamente, pues también nuestra gestión. Porque si uno no está atento a que toda esta estadística esté lista, pues obviamente el retraso en el resto de gestiones pues va a afectar obviamente la gestión de uno y obviamente las inconformidades de los estudiantes, la confianza que siente el estudiante en uno como docente, en el sistema, en la universidad, en la transparencia con que se hacen las evaluaciones. Es complejo, bastante complejo. De todas maneras, creo que a pesar de todos los problemas que tuvimos con Evaluya y con este problema de las certificaciones que no lograba importar todas las calificaciones cuando se certificaban las notas, creo que logramos hacer un buen trabajo.